Hola Rubén, ¿todo bien? Todo tranquilombo como en estos días. Quiero que me cuente qué sucedió con Julio López y cómo lo vivió usted. Ya, pero te tendría que preguntar en cuál de las dos desapariciones, En la ¿no? primera, Sí, bueno, es una broma que ha estado, que para nosotros fue sigue siendo tan trágico, es una forma a veces de sobrellevar la situación. En aquella primera desaparición forzada, en plena dictadura, no entendíamos, siempre digo lo mismo, éramos demasiados chicos, ni siquiera jóvenes, y no teníamos la capacidad de entender lo que pasaba. Nada que ver con los chicos de hoy en día que tienen no otra preparación, otro pensamiento que les permite resolver estas cuestiones que nosotros no entendíamos mucho más rápido. Los chicos de hoy son mucho más vivos de lo que éramos nosotros. Y cuando hablo de chicos de 10, 8 años como tenía mi hermano y 11 como tenía yo. Nunca entendimos qué pasó, no entendimos por qué nos tocaba en aquel momento nosotros como familia. Obviamente que a partir de la vuelta de mi viejo en el 79, en 25 de junio de 1979, cuando él vuelve, que lo libera, después de haber estado casi 5 meses y medio en una desaparición forzada, de no sabíamos absolutamente nada, y 2 años y 3 meses prácticamente cuando pasó al PEN, Poder Ejecutivo Nacional, en aquel momento la forma que blanqueaban a aquellos que habían desaparecido y después volvieron a estar vivos literalmente, después de haber pasado por centros clandestinos de detención como Pozo Arana, Comisaría Quinta, Comisaría Octava, y después en la parte que, como se lo denominaba, se lo blanqueaba en la Unidad Penitenciaria Provincial número 9. Después volvimos a la democracia en el año 83, y si me preguntás si entendíamos nosotros como familia qué había pasado, creo que no. Y creo que empezamos a tener un poco más de dimensión cuando empezaron los juicios, sobre todo la Junta, cuando en algún momento el ex presidente innombrable indultó a los genocidas, cuando después o anteriormente un presidente declaró las leyes de impunidad, como se las conoció posteriormente, de obediencia a vida y punto final, empezamos a entender un poco qué había pasado aquel 27 de octubre de 1976. Ya en plena adolescencia, si bien nunca había militado, y yo no lo hice no hasta hace pocos años, no comprendíamos exactamente qué proceso pasó mi viejo, por qué insistió durante casi 30 años para llevar adelante su testimonio, y sí empezamos a entender que pronto se va a cumplir 20 años, el 28 de junio de 2006, cuando mi viejo va a declarar y nos invita a que lo acompañemos a mi hermano Gustavo, a mi primo Hugo y a mí, y donde nos quedamos azorados de escuchar el testimonio que brindó casi durante 3 horas en aquel primer juicio contra Miguel Osvaldo Checolás, el primer juicio en la ciudad de La Plata por los juicios de lesa humanidad, en el primero que se declara genocidio. Bueno, ahí entendimos por qué mi viejo quería ir, ahí comprendimos un poco qué había pasado, y esa es parte de la segunda, o poquito tiempo después de la segunda desaparición. ¿Que tenés recuerdo de qué fue lo primero que sentiste siendo tan chico la primera vez? No tenemos mirá, siempre destaco algo, la familia no sabía cómo comunicarnos, a tanto a mi hermano Gustavo como a mí, qué había pasado con mi viejo, y nosotros siempre íbamos al dispensario, la salita de primeros auxilios, como la conocen hoy, pero nosotros en Los Hornos la conocíamos como el dispensario. Ahí estaba el doctor Rivas, que era el médico pediatra de todos los pibes, de todos nuestros primos, de los chicos, y se ve que por algún motivo decidieron que él nos tenía que contar a nosotros qué estaba pasando con mi viejo. Ya habían pasado un par de meses, calculo, y ahí el doctor Rivas nos lleva
a lo que conocemos o se conocía como el boliche de la 90, un bar en aquella época muy rural, esa zona, cerca del Puente de Hierro, en el barrio de Los Hornos, camino hacia el barrio de Arana. ¿Por qué destaco esto? Porque era una eventualidad que hoy parece muy normal, pero en aquel entonces no lo era. Nos llevó a ese lugar, compró 2 gaseosas de cola de vidrio, chiquita, que era toda una normalidad, no teníamos la capacidad de poderla comprar, y ahí es donde el doctor Rivas nos dice: bueno, chicos, les tengo que contar que su papá está desaparecido. Yo creo que hasta los 20 y pico de años no entendí qué nos quiso decir el doctor Rivas, claro, en aquel momento. Justamente te iba a preguntar eso, ¿cuándo empezaste a entender realmente lo que había pasado? Y en los años 90, 2000, cuando mi viejo empezó a contar algunas de las situaciones que le había estado, muy poquitas, en que insistía en ir a declarar a los juicios, enojado por las leyes de impunidad que no había permitido enjuiciar a todos los que fueron partícipes del genocidio de la dictadura, ahí empezamos a entender un poquito. Es más, creo que también empecé a comprender mucho más cuando, a partir de lo que pasó en el año 2006 con esta presunta desaparición forzada, porque así dicta la carátula de la causa, yo empecé a decir: bueno, mi viejo está desaparecido, año 2006, y ahí el doctor Gascón, quien nos representa hasta la actualidad en la causa de esta presunta desaparición, lo destaco porque es esa la carátula. Ojo, cuando decís desaparición forzada, implica que el Estado o un agente del Estado fue o es partícipe. Creo que ahí entendí, ya bastante grande, a los 40 y pico de años, qué significó lo que habíamos sufrido en el 76 y lo que lamentablemente volvimos a sufrir, y en democracia. En el lapso de tiempo en el que a tu papá lo sueltan el 25 de junio y igual a desaparecer el 18 de septiembre, ¿él hablaba de lo que había vivido? Muy poquito. Y esto lo remarco porque en un momento, cuando sucede esta segunda desaparición, el doctor Gascón nos junta a todos los primos, los más grandes, en una que se llama tormenta de ideas, y empezamos a contar para tratar de elaborar una hipótesis para brindar a la Fiscalía en aquel momento de provincia, que llevaba la primera parte de la investigación, antes de que pase a la justicia federal. Y empezamos a notar que cada uno de los primos contaba una partecita de lo que mi viejo les había contado, de lo que había sufrido. Para hacerlo más didáctico, para que se entienda qué nos había contado, de lo muy poquito que a cada uno nos había dicho, en una película es una serie, secuencia de escenas. A cada uno de los primos nos había contado, y a los hijos, una parte distinta de toda una película. Cuando la empezamos a armar nos dimos cuenta que de alguna manera, consciente o inconsciente, no lo sé, había contado algo para que todos supiéramos una partecita de dónde él había estado, quién habían sido los torturadores, a quién había visto en los centros clandestinos de detención, sobre todo en Arana. No nos habíamos dado cuenta de esa. Fue el director de su obra, esto se me ocurre ahora decirlo, porque creo que tenía la capacidad de habernos dicho realmente a conciencia esa partecita a cada uno, para que todos tuviéramos la información si a mi viejo le pasaba algo. ¿Cómo viste el momento en el que decidió declarar contra Chocolate? Hay una contradicción muy grande, inclusive por parte no solamente de mi vieja y nosotros, que mi vieja no quería que fuera a declarar, porque creo que en el fondo esa intuición que tenía como mujer y como esposa y como madre, sabía que algo le iba a terminar pasando. Y la contradicción radica en que entendimos a mi viejo, y tanto a mi mamá, que no quería, como a mi viejo, que sí quería declarar, porque tenía que contar lo que había visto por sobre lo que había sufrido. Y ahí ese choque de ideas, le damos la razón a los dos. Mi vieja tenía razón que algo le iba a pasar, y mi viejo tenía la obligación de ir a contar lo que había visto. ¿Y qué sentís cuando escuchás su nombre? Mucho orgullo, mucha sensación, porque después se lo caratuló como el testigo, como la declaración más importante. No, creo que el conjunto de todas las declaraciones de todos los testigos, ya sea los sobrevivientes como los familiares, fue importante en aquel primer juicio.
sobre todo porque es la base fundamental de los demás juicios de lesa humanidad, en el que se declara genocidio. Orgullo por ser el hijo de, siempre digo lo mismo, a mí cuando me presentan en cualquier lado, yo soy Rubén, el hijo de Jorge Julio López, no soy otra persona. Si no fuera por mi viejo, yo no estaría hablando con ustedes. En realidad, te puedo retrucar, tendrían que estar entrevistando a mi viejo ustedes, no a mí. Me entrevistan porque mi viejo no está. Y eso es como siempre digo, esa mochila que llevo en la espalda, o esa capa protectora al estilo López Man, lo podemos denominar así, es la que me protege para tratar de llevar adelante el legado que evidentemente mi viejo dejó en nosotros, sin prepararnos, o nos preparó sin decirnos, el hacer, como digo siempre, y creo que no somos todos conscientes, yo tampoco lo era, vale aclararlo, de que tenemos derechos y obligaciones. Y una obligación es dar testimonio de lo que vimos, sobre todo cuando se comete un acto ilícito, cuando se comete un robo, cuando se comete un homicidio, cuando pasa algo que somos testigos, tenemos la obligación, y esto lo remarco, insisto con esto porque me parece que es la mejor manera de reivindicar por qué mi viejo fue a contar. Hace unos años un comerciante de Los Hornos me reconoce cuando voy al local a comprar unos tornillos, una bolonera muy conocida de Los Hornos, y me dice: vos sos el hijo de Julio López. Y mira, la verdad que te felicito por tu viejo. Le digo, en todo caso a él, no yo, por ser el hijo, porque no sé cómo hizo para dar testimonio de lo que vio y lo que vivió. Yo acá el otro día vi cómo atropellaban a una señora, y para que no saliera de testigo miré para el otro lado y me escondí en el local. Es eso lo que tenemos que tener conciencia. Tenemos derechos de reclamar, sí, pero también tenemos obligaciones, y es eso lo que mi viejo fue a hacer. Se obligó a sí mismo a luchar durante casi 30 años para dar testimonio. Lo pudo dar, lamentablemente no pudo ver el final, que fue la condena de Checolás, y la condena que hace un año volvió, gracias a ese testimonio grabado, volvieron a dar en el marco de los juicios. Ya lleva mi viejo declarando sin estar, creo que en 6 juicios, por ese testimonio grabado el 28 de junio de 2006. Y pasados ya casi 20 años, ¿qué es lo que más te acordás de ese 18 de septiembre de 2006? Destaco eso, la inconsciencia que tuvimos nosotros como familia durante los primeros meses, que no asociábamos que la declaración de mi viejo tuvo que ver. En la final creemos que sí, su declaración en el juicio, el reclamo colectivo de todos los ciudadanos de La Plata, de todos lados, que hoy sigue siendo importante. Destacar que ese primer juicio fue, insisto, la base fundamental de los demás, y mi viejo fue parte. Que hoy en día, hasta hace muchos días, sigue habiendo condenados por los delitos de lesa humanidad, que esos juicios lentamente pero se siguen llevando adelante, que lamentablemente muchos genocidas quedaron impunes biológicamente porque se murieron, que muchos civiles no fueron enjuiciados y algunos quedaron impunes. El caso Blaquier es uno. Son todas las cosas en esta 40 y pico de años de democracia, que son un montón cuando uno lo suma a su edad, pero es muy poquito en el marco de es la parte democrática de la Argentina más larga en la historia. Increíble. ¿Y qué sentís con que tu papá haya desaparecido 2 veces? Una en democracia y otra en la dictadura. Genera mucha bronca, mucho dolor, muchos cuestionamientos. ¿Por qué nos tocó? ¿Por qué? Y en el marco de que se da, lamentablemente, desapariciones forzadas, inclusive hay muchas en la Argentina y en la democracia, y solamente en la provincia de Buenos Aires hay una cantidad terrible. Estaría bueno que en algún momento se hiciera un estudio. En la Comisión Provincial de la Memoria hay índices de todos los que han desaparecido en democracia del 83 hasta ahora. El caso de mi viejo es único. Desapareció en dictadura, pero a los 5 meses y medio sabíamos que estaba vivo. Pudo lograr, por un allegado,
un familiar que era policía trabajaba en la comisaría octava donde mi viejo estuvo un par de meses hasta que compusieron lo dejaron bañar, lo dejaron afeitarse, le dieron de comer, y después cuando pasa al Poder Ejecutivo Nacional, el PEN. Pero hoy a casi 20 años, en democracia no sabemos qué pasó. Y es esa la parte más terrible. Insisto, 6 meses en plena dictadura sabíamos que estaba vivo. 20 años en democracia no sabemos qué pasó. ¿Y qué es lo que más te duele? ¿La ausencia de él o el no tener una respuesta? La ausencia, que no pudo conocer a sus nietos, los hijos de mi hermano, que mi vieja en el año 2017 se murió a causa de un cáncer de esófago, producto seguramente de la amargura que se agarró en el año 2006, que muchos de sus hermanos y inclusive sobrinos y cuñados se han muerto. Hace 10 días murió el último hermano que quedaba vivo de mi viejo, el nene, como le decían, era el más chico de todos, 75 años, y como tanto ellos como mi vieja se murieron sin saber qué pasó. Insisto, no sabemos qué pasó, mucho menos sabemos dónde está, ni mucho menos sabemos quiénes fueron. Podemos tener ideas de quiénes pudieron haber sido, pero no tenemos pruebas para acusarlos. Solamente una hipótesis de que aquellos genocidas que mi viejo declara en el año 2006 y acusa que fueron partícipes, no Checolás en forma directa, pero sí como instigador, y muchos de ellos fueron recién condenados y empezaron a cumplir condena en el año 2014. Estaban libres en aquel momento, en el año 2006. Son esas deudas de la democracia que seguimos insistiendo. No nos dimos cuenta hasta que pasó ese 18 de septiembre que los genocidas estaban libres y caminando junto a nosotros, como algunos genocidas del CNU que seguían estando caminando hasta hace 15 o 20 días que fueron condenados. Entonces me parece que esa deuda de la democracia, como las tantas que hay, hablo de lo familiar. Y vos en una entrevista habías dicho que crees que sigue existiendo gente que sabe lo que pasó. Yo creo que sí. No son muchas, porque hay una condena, hay una recompensa, perdón, y es evidente que no se corrompe esas personas que saben por dinero. Es un pacto de silencio y es obvio porque lo hicieron en el 76 hasta el 83 y nunca contaron, salvo algunos casos excepcionales, qué había pasado y qué pasó con los detenidos desaparecidos, dónde están sus cuerpos. Entiendo que no son más de 2 o 3 personas, más allá del instigador y la mano de obra, y no se corrompe por dinero por ese pacto de silencio. También tengo la esperanza de que alguien en la familia de Jorge Julio López va a terminar sabiendo qué pasó. Mi hermano Gustavo, mi primo, mis primos, yo o mis nietos del corazón o mis sobrinos. Alguien en la familia en un momento va a tener esa oportunidad de saber qué pasó. Lamentablemente el paso del tiempo nos lleva a pensar muchas veces en forma negativa que esto va a quedar totalmente impune. Esperemos que no. Creo que la Argentina no solamente le debe hoy muchas explicaciones a muchas personas, sobre todo a los que hoy están sufriendo, los jubilados, los docentes, los estudiantes, le deben una explicación de qué pasó con un testigo de lesa humanidad que lo único que fue a hacer es declarar lo que vio, como asesinaban a sus compañeros de lucha, como Norberto Rodas, Patricia del Oro, Ambrosio Marco, contar lo que él sufrió también en las torturas que sufrió en los centros clandestinos como Pozo de Arana, Comisaría Quinta. Alguien en algún momento va a tener que asumir esa responsabilidad y decirnos el error. De alguna manera algo se empezó a aclarar, hace unos años se pudo lograr con el gobierno anterior de Alberto Fernández, es un acuerdo donde el Estado se hace cargo o responsable de alguna manera, un acuerdo de solución amistosa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que el Estado de alguna manera es responsable de no haber cuidado a mis viejos. Si tuvieses la posibilidad de tener enfrente a las personas que saben lo que pasó, ¿qué les dirías? Que cuenten lo que pasó y que se hagan cargo. Y que cuenten sobre todo quién instigó a hacer esto.
me parece que la única manera que podríamos llegar a tener un poquito así de justicia, porque por más que cuente y ni uno tenga la esperanza que mi viejo aparecería con vida, este año cumpliría 98 años si no me equivoco, y es muy difícil encontrarlo con vida. Por lo menos encontrar su cuerpo, sus restos, que sería una forma de empezar el duelo después de 20 años, medio tardío, y ese el primer año, como dicen los psicólogos, según me han contado, yo nunca fui, pero no recomiendo que hagan lo que yo hago, vayan, porque evidentemente a muchos les ayuda. El primer año de duelo es el más difícil, y nosotros, a pesar de que pasaron 20 años, todavía no tuvimos el primero. Y durante todos estos años te convertiste en la cara más visible de la causa. ¿Fue una decisión natural o sentiste que te tocó ocupar ese rol? Al principio alguien de la familia tenía que dar información, hablar con los periodistas. Te imaginas, el año 2006 fue, y los primeros 4 o 5 años era muy brutal la exposición mediática, y en los primeros días lo hizo mi hermano, después no pudo hacerlo más. Y por consejo de alguien que siempre agradezco, Alfredo Silleta, que fue el que me preparó para tratar de estar con los medios. Yo no tengo una educación para poder estar hablando, o lo pensaba en aquel momento. Cuando mi hermano dijo que no podía hacerlo más, bueno, alguien lo tenía que asumir, lo asumí durante casi 10 años o un poquito más, hasta el año 2016. Asumí esa responsabilidad de estar ante los medios, y en el 2016, ante la primera, lo recuerdo y lo remarco porque se formó la Mesa por los Derechos Humanos en La Plata, y ante la primera liberación o domiciliaria Checolás, de las 5 que tenía en aquel momento, se formó esta Mesa de Derechos Humanos y me invitaron a participar, y ahí fui. Fue las primeras acciones, fue esta. El repudio contra la primera domiciliaria de Checolás, y a partir de ahí empezó toda una serie de participación. Después pasó lo de Santiago Maldonado, donde también tuve una exposición, pero porque yo quería hacerlo. Esos 10 años, como siempre lo digo, inconsciente o conscientemente me formé para en el año 2016 salir a hacer lo que hago hoy en día, y sigo haciendo, participando en muchas acciones, en Berizo, en la Comisión Permanente por la Memoria, en Hijos Berizo, en Hijos Provincia, Hijos Red Nacional. Vengo participando en varios de esas organizaciones de derechos humanos que bueno, me llevó un tiempo largo, pero me preparé, creo, lo mejor que uno puede, y con mi impronta, para poder llevar adelante el reclamo, que es siempre el mismo. Aparición con vida de Jorge Julio López, porque, como siempre digo y destaco, yo busco a mi viejo, no busco al compañero Jorge Julio López. ¿Y cómo era tu papá antes y después de la primera desaparición? Siempre igual. Mi viejo trabajaba de lunes a viernes antes de su primera desaparición, y los sábados y domingos, si no tenía una chenca, estaba arreglando su casa. En el año 79, cuando vuelve, a los 4 o 5 días estaba trabajando otra vez, como si... Por eso nosotros tenemos entre comillas, normalidad, porque él no demostró nada, no contó mucho, insisto con esto, y volvió a trabajar como si nada, de lunes a viernes, trabajando en la obra como lo hacía normalmente, bajo patrón en una empresa de construcción, y los sábados y domingos trabajando haciendo changas. Y ya cuando más grande empezó a hacer la casa de mi primo Hugo, después empezó la casa de mi hermano, empezamos a hacer el galpón donde hoy trabajo, que es la carpintería donde laburo, atrás de la casa de mis viejos. Estaba normal, era como que no notamos diferencia entre antes del 76 y después del 79. Tenía una fortaleza mental y física, evidentemente, mucho más allá de lo que podemos normalito nosotros poder tener. Yo no sé cómo se bancó todo eso. Eso que tenía guardado, que después fue parte de un proceso donde empezó a escribir eso que tenía en su cabeza para que no se perdiera. Eso también es parte importante de lo que destacar que él hizo. Escribió todo lo que había visto y sufrido
en esos escritos que años después encontramos. ¿Y por qué crees que los escribió y no los contó, se los contó? Mirá, en el libro Memoria Escrita, que es una recopilación que hace Jorge Caterbetti, a partir de los escritos que mi viejo le da como legado a Jorge Pastor Azuaje, en el año 2005, antes que cayeran las leyes de impunidad, en una parte de su carta de mi viejo a Jorge le dice: Jorge, te dejo esto, lo simplifico porque no lo recuerdo, porque ya estoy cansado de luchar para poder llevar adelante los juicios. Creo que de alguna manera esa escritura fue una doble acción: contar y sacar de su cabeza lo que tenía, pero dejar el legado escrito de su testimonio, pensando que no se iban a llevar adelante nunca los juicios. Bueno, en el año 2005 empezaron la elevación a juicio, donde mi viejo declara 2 veces, y en el año 2006, cuando declara, cuenta prácticamente todo lo que él había escrito, una y otra vez, hasta 3 veces, porque cada vez que un recuerdo le venía a la cabeza, él lo empezaba otra vez, increíblemente. Eso que no perdió, que tenía en su mente, lo declaró, pero antes lo había escrito. Un legado que de alguna manera, sin querer, le había dejado a Pastor, y que Pastor, bueno, le cede a Jorge Caterbetti, y es parte de ese libro donde él cuenta todo lo que había visto y sufrido en los tiempos que estuvo detenido, desaparecido. Y por último, si hoy tuvieses la posibilidad de tener a tu papá sentado enfrente, ¿qué le dirías? Le preguntaría si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Nada más. Muchas gracias. A usted.